Buenos días, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Hoy quiero hablarles sobre la postura ateísta. Quiero tomar como referencia Jeremías 5, versículo 11 y 12. Dice así: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron al Señor y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Quisiera que hiciéramos una oración. Amado Dios, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y que pueda yo hablar como conviene, palabras que den gracia a los oyentes. Enséñame para poder enseñar, en el nombre de Jesús. Amén. Una buena parte de la humanidad a través de la historia se ha inclinado hacia el ateísmo. ¿Pero qué es el ateísmo? Quiero dar algunas definiciones cortas. Esta que traigo aquí dice que es la doctrina o teoría que niega la existencia de Dios. En su sentido más generalizado, ese es el ateísmo, la doctrina que niega la existencia de Dios. Pero también quiero ver algo más sobre la postura atea. Para poder entender el significado del término ateísmo, se hace necesario en primer lugar determinar su origen etimológico. En este sentido hay que decir que emana del griego, concretamente es fruto de la suma de tres componentes. El prefijo a, que equivale a sin, el sustantivo teos, que puede traducirse como Dios, y el sufijo ismo, que es sinónimo o doctrina. Por tanto, decir que el significado de dicha palabra es doctrina que no cree en Dios. Es decir, que es la condición de todos aquellos que no creen en un Dios. El ateo, por lo tanto, es una persona que descree de cualquier tipo de divinidad o de la entidad sobrenatural. Puede decirse que el ateísmo es lo contrario de teísmo, la doctrina de los que sostienen la existencia de una o más divinidades. Muchas personas se confiesan claramente ateas porque consideran, por ejemplo, que si realmente existiese un Dios, no solo no permitiría los males que asolan a la población, sino que además evitaría que seres humanos inocentes sufrieran todo tipo de dolores, de daños y de situaciones de miseria. En ocasiones el ateísmo se confunde con el agnosticismo. Los agnósticos, sin embargo, no rechazan la posibilidad de que exista un Dios, sino que consideran que lo divino escapa de la comprensión humana y por lo tanto desconocen su eventual existencia. Los ateos, en cambio, no creen en las divinidades, o dicho de otro modo, creen que Dios no existe. Otra confusión habitual surge entre el ateísmo y aquellos que se oponen a toda clase de religión. El ateísmo en esencia consiste en descreer la existencia de Dios. Esto no resulta opuesto a ciertos credos y prácticas religiosas. Por ejemplo, el budismo no contempla la presencia de dioses, por lo que puede decirse que es una religión atea. El ateísmo, insisto, tiene sus orígenes en Grecia. Filósofos tales como Anaxímenes, Heráclito, Xenófanes profesaron ser ateos, pero fueron Leucipo y Demócrito los creadores del materialismo, al suponer que la materia es el principio y la causa del mundo. Del materialismo se pueden citar ejemplos claros en casi todas las épocas de la historia de la humanidad. Del siglo XVIII está Lucrecio de Roma, Diderot, Helvetius y Lamartine. Del siglo XIX, Feuerbach, Marx, Engels. En el siglo XX, Lenin, Bertrand, Russell, Sartre, etc. Cada una de las filosofías de estos hombres pueden considerarse ateas, por cuanto pretenden liberar a los hombres de lo que ellos llaman supersticiones religiosas. A tal grado se opusieron a la realidad de un Dios que incluso
Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Y otro dijo que creer en Dios es una hipótesis innecesaria. Todos estos personajes, como muchos más en este tiempo, se inclinan hacia el materialismo, es decir, que tienen una visión material de la naturaleza. Dicen, Dios no existe y no existe otra cosa que no pueda, de lo que yo pueda ver y tocar. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, Dios no existe. No hay Dios. Es un invento de la religión. Es un producto de la superstición. Es un medio para manipular a la gente. Es una idea abstracta, etc. La Biblia llama necio al ateo. Sé que es una palabra dura. Y esta postura de poner en tela de juicio la existencia de Dios, dicen que todo lo que vemos existe por sí mismo, que no hay un creador, que todo es producto de la evolución, que la ciencia tiene todas las respuestas y que un día el hombre viajará al pasado y descubrirá por sí mismo la realidad de las cosas, como lo supone el libro del caballo de Troya. Que un día el fenómeno ovni ya no será fenómeno, sino que habrá una real comunicación con extraterrestres, etc. Una y otra vez el ser humano intenta zafarse de la realidad de que hay un Dios a quien un día hemos de dar cuenta, porque Él es nuestro creador. Pero esta actitud no solo se da en aquellos que no conocen la palabra, sino a veces entre aquellos que sí han escuchado. En Mateo 28 vemos el caso de una persona que estuvo cerca del Señor, pero que cuando ya Jesús no está físicamente hablando, él pierde la fe. En Mateo 28 se lee de este modo, del verso 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Voy a leer un pasaje paralelo en Juan 20. Juan 20, 24 al 29. Dice así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tenía una inclinación hacia el materialismo, es decir, si no lo veo, si no lo toco, no es real, no existe. Así están muchos, quieren ver para creer. Pero qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y creo que aquí cabemos todos los que tenemos fe. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, por otro lado, un ateo, un incrédulo se considera sabio en sí mismo por no creer. Piensa que su conocimiento intelectual basta para descartar la realidad de un Dios, como lo expresa Romanos 1. Vale la pena que lo leamos. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En Romanos 1:20 al 22, en la versión al día, dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Pero bien, para los que sí creemos en el mensaje del Evangelio, sí creemos en la revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras, que aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros tenemos testimonios poderosos en las mismas Escrituras. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Dice así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Por otro lado, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas personas dicen que la Biblia fue escrita por hombres, y eso no lo negamos. Fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios les reveló, les inspiró. Ellos por sí mismos no pudieron haber escrito todo lo que está en este sagrado libro. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. No es una mentira. No fue algo que inventaron los apóstoles. Él pisó este planeta, y la verdadera historia de su vida se encuentra en este libro sagrado, la Biblia. Y se nos advierte que no especulemos más allá de lo que está escrito. Como también se lee en Apocalipsis 22, no agregar y no quitar a las Sagradas Escrituras de lo que Dios ha dicho. No podemos ni añadir ni quitar. O como lo revela también Deuteronomio 4:2, no añadir a sus palabras, no especular más allá de lo que está escrito. Pero ¿por qué, a pesar de que la Biblia dice la verdad, muchos no creen? Como lo dice también la Escritura, el Dios de este siglo, refiriéndose al adversario del Señor, el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estoy diciendo se encuentra en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 3 al 6. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Endureció sus corazones para no creer. Porque además para mucha gente es una posición muy cómoda. Vivir sin norma, sin reglas, sin rendirle cuentas a nadie.
nosotros aceptamos por la fe que Dios vive, que Dios es real, que Dios es el creador de todo, a quien un día regresaremos para rendirle cuentas. Una actitud atea, Dios la respeta, es decir, Dios nos ha dado el libre albedrío, desde el principio dio el libre albedrío, la libertad de creer, de aceptar o no. Y la mejor forma de adorar a Dios está basada en el libre albedrío, no en la imposición. Dios no quiere que a través de algo impuesto nosotros podamos creer, sino que surja de nuestro corazón. Pero, ¿qué dice Dios al respecto de las personas que tienen una actitud atea? En Apocalipsis 20:12 se lee de la siguiente manera. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Finalmente, si Dios es la fuente de todo, si Dios es el creador de todo, si Él ha permitido la existencia de cada ser humano en este planeta a través de la historia, lo más lógico y congruente es que un día nos presentemos delante de Él para darle cuentas qué hicimos con nuestra vida. Lo más terrible es lo que la Biblia dice que le acontecerá a una persona que es atea. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Dentro de todas las categorías de pecados que llevan a la condenación se encuentra la incredulidad. No les espera un buen fin. Por ello debemos cuidar nuestro corazón todos nosotros, de que la incredulidad no te atrape, ya que a Dios le agradan las personas que viven por fe, que lo aceptan por la fe. Y como ya hemos mirado en tantas ocasiones, la fe genuina nos lleva siempre a la práctica, porque podemos encontrar mucha gente allá afuera a la cual le preguntamos: oye, ¿tú crees en Dios? Y las personas con mucha naturalidad, algunos nos pueden decir: sí, creo en Dios. Pero entonces, ¿en dónde radica el problema? ¿En dónde estriba el problema? En que no le creen a Dios. Cuando se trata de decirles: bueno, ¿crees lo que Dios ha dicho a través de la Biblia? Entonces rechazan esa verdad. No aceptan lo que Dios ha dicho en la Biblia, porque aceptar lo que la Biblia dice es todo un compromiso de vida. Pero hasta allá nos lleva la fe, a comprometernos. Este tipo de fe no se contentará con decir yo creo en Dios, sino que también dirá: le creo a Dios y por lo tanto voy a honrar a Dios. ¿Qué podemos hacer para acrecentar o despertar en algunos casos esa fe que se vuelve necesaria? Porque vamos de paso en esta vida. Es muy corto el tiempo que vamos a pasar en este planeta, comparado contra toda la eternidad. Y aunque vivamos 100 años, será demasiado corto contra toda la eternidad. Los cristianos evangélicos creemos en la eternidad del alma. El alma es eterna. Y eso es lo que importa. Nuestro verdadero ser, nuestra verdadera personalidad se encuentra en el alma. No en la parte física. La parte física es como el cascarón. Un día tendremos que ir al panteón, nos llevarán, nuestro cuerpo se descompondrá, pero el alma trasciende. Y es ahí donde Dios quiere revelarse a nosotros. Quiere que podamos abrir nuestro corazón para creer, para descubrir que todo lo que vemos no pudo haber sido producto de la casualidad o de la evolución. Hay un ser superior a nosotros que creó todo lo que vemos. Pero además, no solo lo que vemos, yo te invito a que lo experimentes. Los que lo hemos experimentado es porque Él ha tocado nuestros corazones.
Él se ha revelado a nosotros. Podemos decir que ahora conocemos a Dios porque Él ha venido a nosotros. Y es allá donde te queremos llevar. Pero a lo mejor tú ya lo has hecho. Habrá de las personas que me están viendo o que me están escuchando, habrá quien ya ha tenido esta experiencia, pero su fe está muy pobre. Necesitan acrecentar su fe. Y yo te quiero dar algunos pasos importantes para llevar tu fe a un lugar más profundo, a una parte más profunda. Pues para empezar, leer las Sagradas Escrituras. Dice la misma Biblia, porque la Biblia se defiende a sí misma. Y San Pablo a Timoteo le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para redarguir, para enseñarnos, para revelarnos. Para eso es útil. Así que si nos apegamos a un estudio minucioso de la Escritura, nuestra fe va a crecer. Pero también trata de ver a Dios a través de tu conciencia. Trata de creer en Dios a través de tu conciencia. La conciencia es como una alarma interior que Dios ha puesto en nosotros. Y nuestra conciencia nos acusa o nos excusa de las cosas buenas o malas. Y está ahí desde que nacemos. Vamos interiormente sabiendo lo que es bueno, lo que es malo. Después lo vamos aprendiendo porque se nos va enseñando. Pero finalmente la conciencia está ahí, diciéndonos lo que está bien, lo que está mal. Y Dios ha puesto la conciencia como una garantía de su verdad, de su realidad. Pero también es importante dejar de lado filosofías y pensamientos humanos, doctrinas ateas que nos han muchas veces alejado de la creencia en nuestro Dios. Otra cosa buena sería pedirle a Dios mismo que abra tu entendimiento, que se revele a ti mismo. Decirle a Dios, ilumina mi entendimiento, quítame la ceguera espiritual. Si el Dios de este siglo ha cegado mi entendimiento, yo quiero que tú me hagas libre de esa ceguera espiritual. Quiero creer en ti, quiero conocerte, quiero saber que tú vives y que tú eres real. Si tú te revelas a mí, yo acepto por la fe que vives. Busca a Dios en profunda oración, en lo profundo de tu corazón. Haz de Jesucristo el centro de tu vida. Y yo te aseguro, tu vida jamás volverá a ser la misma. Que el Señor te bendiga.